Bienvenidos a El Club del Misterio, el lugar donde exploramos los enigmas que desafían nuestra comprensión. En este episodio, nos adentraremos en las predicciones más inquietantes para el 2025. Desde los enigmáticos dibujos de Benjamín Solari Parravicini hasta los mensajes reveladores de la Virgen de Fátima, pasando por las enigmáticas cuartetas de Nostradamus, intentaremos descifrar lo que el futuro podría tener preparado para la humanidad. ¿Son advertencias, coincidencias o simple imaginación? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el misterio. El reloj marca la hora. Historias increíbles. La ciencia, la conspiración, el periodismo y la leyenda confluyen. Llega la hora del suspenso. Bienvenidos al Club del Misterio. Bienvenidos al Club del Misterio, el podcast que te sumerge en el fascinante mundo de lo inexplicable. Te llevaremos en este viaje emocionante a través de enigmas, leyendas y secretos ocultos. Cada semana exploraremos lo paranormal, lo desconocido y lo intrigante para llevar la emoción y el misterio directamente a tus oídos. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y descubrir los secretos que aguardan en cada esquina. Así que sintonízate desde ahora y mantén tu mente abierta para dejarte sorprender por las historias más increíbles. Bueno, definitivamente la obra de Benjamín Solari Parravicini es la ventana que abre hoy nuestro día de predicciones. Benjamín Solari Parravicini es un famoso artista y psíquico argentino que se caracteriza por una serie de psicografías, que son dibujos acompañados de textos, que según muchos de sus seguidores predicen eventos futuros de gran relevancia. Entre sus predicciones más conocidas hay algunas que han sido interpretadas como alusivas a figuras políticas contemporáneas. Y justamente hoy voy a hacerle un poquito de énfasis a la figura de Javier Milei, el actual presidente de Argentina. Algunos detalles de sus psicografías se han vinculado con Milei, como el hombre de gris. El hombre de gris es uno de los personajes más enigmáticos de las predicciones de Parravicini. Se le describe como una figura misteriosa con un rol de poder o influencia que no es necesariamente visible de manera clara, pero cuyo impacto ha sido tan grande que muchos seguidores de estas psicografías han vinculado a este personaje con figuras políticas de Argentina que surgen en contextos complejos. Algunas de las interpretaciones sobre el hombre de gris apuntan a que se representa como un líder político de gran relevancia que no necesariamente proviene de los círculos tradicionales del poder. El término gris podría simbolizar la necesidad de una figura que rompa con las estructuras de poder existente. Esto de alguna forma, pues con todo este pasado del kirchnerismo. El posible vínculo con Milei, Javier Milei, ha sido descrito como un outsider de la política argentina, alguien que viene desde afuera del sistema tradicional. Algunas interpretaciones de la psicografía sugieren que este hombre de gris puede ser una figura como Milei que surge de un momento a otro producto de una crisis política y económica para proponer un cambio drástico. En algunas psicografías Parravicini menciona un cambio radical que viene para Argentina. Este cambio se asocia con un despertar nacional y un quiebre con los viejos modelos políticos, posible vínculo con Milei. Las propuestas de Milei, que incluyen una reforma económica de gran alcance, la reducción del gasto público y la eliminación de instituciones como el Banco Central de Argentina, podrían ser interpretadas como un reflejo de este cambio radical, justamente. Por eso los seguidores de Milei lo ven como alguien que desafía los paradigmas tradicionales y busca implementar unas reformas profundas. Algunas psicografías también hablan de una revolución que traerá una nueva etapa de libertad para Argentina, después de años de opresión y oscuridad. Esta revolución, según las predicciones, es un proceso que inicia en un momento de caos, pero desemboca en un cambio hacia un sistema más justo y libre. Posible vínculo con Milei, porque se ha utilizado el concepto de libertad de manera prominente en su discurso político, sobre todo a través de su oposición al populismo y su enfoque hacia el liberalismo económico.
Es posible que las referencias a la libertad en las psicografías sean vistas como un anticipo de las propuestas de Milei. En las psicografías de Parravicini también se habla de un despertar o una toma de conciencia por parte del pueblo argentino. Se sugiere que las masas se van a rebelar contra ese sistema tradicional y que van a exigir un cambio radical. Justamente el apoyo popular de Milei se puede interpretar como parte de este despertar. Milei ha logrado conectar con un segmento importante de la población que está desilusionada con la política tradicional y busca alternativas radicales para resolver los problemas económicos del país. Esto ha generado, obviamente, vientos de cambio, que también Parravicini en sus textos habla de eso mismo. Podría ser como una metáfora de la llegada de Milei al poder y su intento de transformar radicalmente la economía y la política argentina. Las psicografías también mencionan la posibilidad de una crisis económica severa en Argentina que llevaría a un cambio drástico en la dirección política del país. La crisis económica que atraviesa Argentina es uno de los puntos claves en la campaña de Milei, quien ha prometido soluciones rápidas y drásticas ante la inflación, la deuda externa y problemas económicos graves. En resumen, sobre un cambio radical, el hombre gris, la libertad y el despertar de un pueblo parece ajustarse a esa figura de Milei, quien representa la ruptura del sistema político tradicional argentino y propone reformas drásticas para el futuro del país. Aunque las interpretaciones varían y dependen de la perspectiva de quienes leen esas psicografías, muchos ven que estas pueden ser el reflejo de los eventos que se están viviendo actualmente en la política argentina. Si bien no se puede afirmar con certeza que Parravicini predijo específicamente a Milei, las similitudes que tiene son asombrosas. Por eso hoy en las predicciones del 2025 empezamos el día con este tema tan maravilloso y tan impresionante. Edgar, muchas gracias. Y sí, estuve investigando también el tema de Parravicini y existe una psicografía que creen que es la cara de Milei y se ve perfectamente como el rostro de una persona y con el cabello totalmente enmarañado. Obviamente eso se veía hace 10 años y nadie sabía de qué se trataba ni le podía dar ninguna interpretación. Pero ya cuando uno ve la fotografía de Milei, de Javier Milei, y lo compara con la psicografía, se da cuenta claramente que tiene que ver uno con la otra. Eso es algo que tal vez da un carácter mucho más directo a esa profecía. Y quería agregar que recordemos en el programa que hicimos acerca de profecías en la temporada 1, hablábamos también de Parravicini y contábamos la historia de por qué él llega a tener estas psicografías y de dónde salió ese don. Y hay una pequeña historia que quería recapitular y es que Parravicini, cuando era más joven, se encontraba paseando por la avenida 9 de Julio de Argentina y se sentó en una banca y aparentemente, según relata él, ahí de un momento a otro desaparecieron todos los automóviles, todas las personas que estaban al lado y le apareció un hombre de poca estatura y que aparentemente era un extraterrestre que él tuvo como una pérdida de tiempo. El caso fue que luego él regresa con ese don. Después de esa experiencia, de ese encuentro cercano, él regresa con ese don y comienza a hacer todas estas psicografías. Aparentemente como que esa entrevista que él tuvo con ese ser le mostró una serie de cosas que luego él fue plasmando poco a poco en esas psicografías. Es un punto que quería yo agregar porque obviamente lo relaciona directamente con el fenómeno ovni y pues nos da un panorama un poco más completo de lo que es no solo las profecías que hace Parravicini, sino también su influencia y su contacto con seres de otro mundo. Sí, la figura de Parravicini es de gran fascinación para nosotros los latinoamericanos, con mayor razón. Ha llegado a ser denominado el Nostradamus argentino y es un personaje muy interesante que definitivamente vale la pena seguir investigando. Recordemos que él era un artista, provenía de una familia acomodada de Argentina y él, muchas de sus profecías las dejó en forma de gráficos, en forma de dibujos. Por ejemplo, se le atribuye la predicción de la creación de las Naciones Unidas en 1945 en una psicografía que él hizo en 1938, donde dibuja una figura femenina sosteniendo una balanza como un símbolo de justicia, pero acompañada del texto: después del caos vendrá la paz. Una organización global unirá a las naciones para evitar la guerra.
O por ejemplo, la figura o el gráfico de el asesinato de John F. Kennedy en 1963. En una de sus psicografías, así se llaman sus dibujos, Parravicini dibujó una figura con un perfil similar al del presidente estadounidense John F. Kennedy. Acompaña el texto: el norte del norte será asesinado y en el sur también sufrirá. Recordemos que Kennedy fue asesinado en Texas, que es al sur de los Estados Unidos. También, por ejemplo, dibujó una figura militar con una leyenda: habrá una guerra en el Atlántico Sur. Esto se atribuye a la guerra de las Malvinas o se relaciona de 1982. En otra se le atribuye la predicción de la reunificación de Alemania por un dibujo de un muro roto con una frase: el muro caerá. Y por último, siendo más e invitando a nuestros amables oyentes a que continúen investigando, la elección del Papa Jorge Bergoglio como Papa Francisco en 2013. Parravicini hizo varias psicografías, varios dibujos que muchos relacionan con la llegada del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano y también argentino. Una de las más destacadas es la que hizo en 1938, vemos la separación de tiempo, en la que se ve a un hombre con una mitra papal y un báculo, y el texto: el Papa argentino saldrá del sur y será recibido por el mundo. Es una figura muy interesante de seguir profundizando, y todo esto no deja más que interrogantes para este mundo fascinante de los misterios y de las predicciones. Bueno, yo les voy a hablar las profecías de la Virgen de Fátima, muy focalizadas en la era moderna. En 1917, como todos sabemos la historia, 3 pastores en Fátima, Portugal, dijeron haber recibido mensajes celestiales de la Virgen María, y en esas revelaciones hubo 3 secretos. Los 2 primeros secretos se conocieron muy rápidamente, pero el tercero permaneció en un misterio durante varias décadas, alimentando teorías, especulaciones y hasta conspiraciones. Para entender el impacto de esta profecía, necesitamos remontarnos al año 44. La hermana Lucía, quien era uno de esos 3 pastorcitos, había recibido instrucciones de escribir la tercera parte del secreto. El contenido fue sellado en un sobre y enviado al Vaticano con la indicación de que se revelara hasta el año 1960, porque según ella sería más claro en ese momento. Pero en 1960 el Vaticano decide no publicar el secreto con el argumento que el contenido no estaba destinado al público. Ese silencio pues solo enciende la imaginación de millones, y algunos creían que el mensaje hablaba del fin del mundo, otros de una gran apostasía en la iglesia. Pero en el año 57 el padre Agustín Fuentes tuvo una entrevista con la hermana Lucía, y en esa entrevista la hermana le comparte varios detalles que según muchos arrojaron la luz sobre la gravedad del mensaje. Como todos recordamos, esa tercera profecía de la Virgen de Fátima fue revelada en la época del Santo Padre Juan Pablo II, pero se cree que no fue revelada en su totalidad. Luego, esta entrevista con el padre Fuentes da un punto de vista un poco más completo de esta profecía y nos da pues un panorama menos subjetivo, o sea, sin tanta filtro aparentemente que puede haber en la divulgación. Entonces es un poco más claro. En esa conversación que sostuvo la hermana Lucía, expresa una profunda preocupación por la humanidad y habla de una crisis espiritual sin precedentes y la necesidad urgente de arrepentimiento y oración. Según la hermana Lucía, la Virgen le había insistido en la importancia de rezar el rosario y consagrarse al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía le dice al padre Fuentes, le dice: Padre, la Virgen está muy triste porque no se ha hecho caso a su mensaje. El mensaje de 1917. Ni los buenos ni los malos han prestado atención, y los buenos siguen su camino sin preocuparse, y los malos en un camino amplio que lleva a la condenación. La hermana Lucía también advierte que, según esta tercera profecía, vienen tiempos de prueba para la iglesia y el mundo, y menciona la batalla espiritual entre el bien y el mal, y cómo muchas almas corrían el riesgo de perderse. Estas palabras no solo conmovieron a quienes la escucharon, sino que también avivaron el misterio sobre lo que realmente contenía la tercera profecía. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano decide publicar lo que afirmó ser la tercera parte del secreto. Según ese documento oficial, esa visión mostraba a un ángel con una espada de fuego, una ciudad en ruinas, que se cree que es Roma, y la muerte de un obispo vestido de blanco, identificado como el Papa.
La interpretación oficial describe esta visión como una profecía de los sufrimientos del siglo XX, incluyendo las guerras mundiales y la persecución de los cristianos. Sin embargo, muchos creen que esto no es todo. Los escépticos aseguran que el mensaje también incluye advertencias específicas sobre apostasía dentro de la iglesia y eventos apocalípticos que todavía no se han revelado. El misterio de la tercera profecía de Fátima sigue vivo y atrapado entre la fe, la interpretación y el secreto. La entrevista de la hermana Lucía con el padre Fuentes también agrega una serie de aspectos que hablan de Rusia y hablan de cómo Rusia se convierte en el flagelo que castigará al mundo. Y a través de los pecados de Rusia, el mundo tendrá que expiar también sus pecados. O sea, el castigo del mundo viene a través de Rusia y de esos errores que Rusia esparce a través de toda la humanidad. Obviamente esto hace una clara alusión al comunismo y a todos los países donde el comunismo ha llegado, y en todos los donde se ha implantado, pues obviamente se han implantado regímenes totalitarios, atropello a los derechos humanos, y en muchas ocasiones también han habido muchas pérdidas humanas. Ha habido opresión y han habido una cantidad de signos que se identifican en esta tercera profecía. Por ejemplo, el ateísmo. Y el ateísmo es parte de esa tendencia comunista. Ella en esa tercera profecía también le cuenta al padre Fuentes que aparentemente Rusia comienza a invadir otros países, y ahí es donde se aplica ya la era moderna con la invasión de Rusia a Ucrania, y hay un momento en el que Rusia toma fuerza y desencadena ya unos ataques más puntuales sobre otras naciones de Europa. En ese momento, según le dice, entra a jugar una tercera potencia que nadie espera que entre, ya que es uno de los aliados de Rusia, y estamos hablando de China. En ese momento en que Rusia entra y comienza ya con más decisión a invadir a otros países y a desencadenar quizás ataques con misiles de tipo nuclear, entra China y ataca a Rusia, y en ese momento cae Rusia, porque obviamente Rusia no tiene ni la fortaleza, ni la cantidad, ni un ejército significativo para hacer frente a dos ataques tan grandes como sería China desde la parte oriental y mantener una guerra, un conflicto en la parte occidental contra Europa. En ese momento cae Rusia, y es cuando se ve la señal en el cielo que se va a percibir en todo el planeta, y es donde nos va a indicar prácticamente que es como ya el final de todos estos acontecimientos. Sí, las profecías de la Virgen de Fátima y los mensajes que la Virgen entrega a los pastorcitos siempre han tenido un efecto grande sobre el futuro de la humanidad, sobre lo que reflexionamos puede ser el futuro de la humanidad. A los diferentes mensajes sobre, por ejemplo, en el caso de la tercera y última profecía de la Virgen de Fátima, según la versión de Sor Lucía, donde un ángel con una espada de fuego grita penitencia junto a la Virgen María, donde se observa una inmensa luz y un obispo vestido de blanco que tiene la sensación que es el Santo Padre, y que a su vez el Santo Padre fallece producto de balas y flechas de soldados. Ese enfoque apocalíptico que se ha derivado del tercer mensaje, se habla de que en el año 1957 Sor Lucía lo entregó al Papa Pío XII. Posteriormente también lo conocieron Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, finalmente el uso público. Todo este enfoque hacia el final de los tiempos coincide con lo que algunas organizaciones religiosas promueven hoy día, ¿no? Varias religiones promueven que estamos en el fin de los tiempos. Se habla de una gran tribulación previa a una nueva venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando también se toman las palabras, de hecho el Evangelio del día de hoy, Jesús habla del final de los tiempos, la venida del Hijo de Dios, posterior a una serie de signos en el sol, signos en la luna, hambrunas, terremotos. Entonces, definitivamente sí existe, me atrevo a decir, un consenso sobre diferentes señales de que pudiéramos estar cerca del final de los tiempos. Si a eso le adicionamos la situación de tensión e inestabilidad del Medio Oriente y el tema de Rusia, el tema de Ucrania, la tensión creciente que hay entre China y Taiwán, que al final
China y Taiwán, el asunto no es solamente entre ellos dos, sino es de China y el resto del mundo, por lo menos occidental, sí da en el ambiente una visión de lo que podría significar el año 2025 para la humanidad. Los que somos optimistas, sobre todo muy creyentes en Dios, esperamos que a pesar de todas estas dificultades, más bien de su mano y de la ayuda de Dios, podamos salir adelante y todos estos vaticinios se queden solamente en predicciones. Definitivamente el tema de Fátima es un tema muy especial y ahorita estaba escuchándote atentamente y recordando, por ejemplo, este atentado al Papa Juan Pablo II, que también hace parte de los misterios de Fátima, donde él siente que este atentado de 1981, donde él siente que la Virgen María fue la que lo protegió. Y como agradecimiento en 1984 consagra al mundo y especialmente a Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal como se pidió en la segunda parte del Secreto de Fátima. Pero ahorita una cosa tan vigente como el atentado que hubo a Donald Trump, justamente hoy estaba leyendo un texto que habla que Donald Trump había dicho que su prioridad era las migraciones y que le iba a dar cierta corrección, pero que a raíz justamente del atentado, que él siente que la Virgen lo protegió, ha decidido dar como prioridad la solución de los conflictos en el mundo, tanto el de Rusia como el de Ucrania, el de Israel y la zona de Gaza, darle solución a eso y encontrar una paz. Entonces encuentra uno que hay una serie de coincidencias sobre esos secretos que se transmiten en Fátima. Hay algo muy curioso, ustedes que hacen parte de nuestro Club del Misterio, y es que justamente la Iglesia Católica habla de la Virgen de Fátima, pero desmarcándome un poco del tema, y es que soy una persona mariana, hay muchos dibujos que los pastorcitos hicieron sobre la Virgen y se habla de una persona que está iluminada, su manto es iluminado. O sea, básicamente los pastorcitos vieron una figura que podría ser la Virgen, pero no es el diseño que, digamos, en las figuras moldeadas lo vemos, o en las medallas, o las figuras que muestra la Iglesia Católica como tal, no tienen ningún tipo de cercanía, es casi que una figura a la que no se le ve la cara, pero es, como dicen los pastorcitos, es muy bonita, y lo mismo su vestido, pero curiosamente, ahora también que están hablando de tema de extraterrestres, lo asocian con qué figura extraterrestre que se ha manifestado a otras personas de similar manera. Podría uno pensar que sí que de pronto puede ser algo que adoptó la Iglesia como suyo y que puede ser una entidad que quiere proteger de alguna forma al mundo, o realmente es la Virgen. Bueno, mis amigos, ahora voy a hablarles sobre las profecías de Nostradamus, pero a diferencia del capítulo de nuestra primera temporada relacionada también con Nostradamus, aquí vamos a hacer enfoque o vamos a llevarlo particularmente a lo que se interpreta, puede estar diciéndonos Nostradamus y para el año 2025 específicamente. Recordemos que Nostradamus fue un médico, también astrólogo del siglo XVI. Hacia 1555 publica un libro llamado Las Profecías, que fue un libro que ha tenido diferentes interpretaciones y es bastante famoso para los que estamos en este mundo del misterio, de las predicciones, de las conspiraciones, entre otros, porque se le asocia el cumplimiento de diferentes profecías a lo largo de la historia. Se habla de la predicción de Hitler, la Revolución Francesa, el asesinato de John F. Kennedy, entre otros, y 2025 está también permeado, por decirlo así, con este profeta. Voy a hablar de algunas, de acuerdo con lo que se interpreta, y se habla mucho de interpretación porque, recordemos, Nostradamus escribió en forma de cuartetas, y tal vez motivado o presionado por el tema de lo que en ese tiempo, siglo XVI, le pasaba a los astrólogos que estaban ahí a un pasito de ser considerados brujos y por tanto enfrentarse a los castigos. La interpretación que se da algunas de las profecías para el año 2025, por ejemplo, en una de ellas se habla de un conflicto bélico a nivel mundial provocado por las tensiones en Ucrania y también entre China y Taiwán.
Es el mismo caso de Rusia y Ucrania, y también el tema de la Franja de Gaza y también del Líbano con Israel. También se interpretan las profecías de Nostradamus y sus cuartetas como un tema de recesión económica fuerte, y se habla específicamente de Europa, países, sobre todo países mediterráneos. De nuevo, este tipo de interpretaciones a veces son tomadas un poco con escepticismo, teniendo en cuenta que para el mundo no es ajeno, no son ajenas las crisis económicas. Más bien lo que podríamos estar atentos, los que nos gusta estudiar esos temas, es encontrar particularidades respecto de lo que han sido normalmente las crisis económicas en el mundo. El cambio climático es también referenciado allí por algunas de las cuartetas, no por supuesto en el lenguaje científico de hoy día, pero sí de fenómenos de olas de calor extremas e insoportables, y sobre todo en sitios donde tradicionalmente no son habituales. Y ahí puede ser un tema que haga un cambio específico en este tipo de asociaciones. Desde el punto de vista tecnológico, si bien de nuevo Nostradamus no habló en esos términos, sí se le asocian algunas predicciones con temas que están relacionados o que van en consecuencia con la inteligencia artificial, y específicamente lo que lleva al control de las vidas de los ciudadanos. Es decir, sí se habla de que grandes poderes, o se puede interpretar que grandes poderes utilizan, y de nuevo yo no me parece alocado pensar que sí, efectivamente algunos gobiernos, sobre todo donde las democracias son más débiles o sencillamente no existen, en cuanto al uso y el aprovechamiento de estas máquinas inteligentes para controlar las poblaciones. Se habla también específicamente de un terremoto de alta intensidad en Japón, de un tsunami, y también en la ciudad de Nápoles, en el caso de Italia. La llegada de Donald Trump, y no es el único de donde se puede asociar el caso de Nostradamus, habla de una gran polarización en Estados Unidos, pero sí se asocia algunas cuartetas a una especie de división, por lo menos en Estados Unidos. Y por último, sin ser la última, el caso de la posibilidad, y de nuevo aquí quiero ser un poquito o invitar un poco a la discusión, a la ampliación de los criterios que tienen nuestros amables oyentes sobre hasta qué punto una cuarteta de Nostradamus puede estar asociada con el descubrimiento de vida en el espacio, ¿no? El caso específico de vida microbiana en Marte. Entonces, yo francamente cuando estaba haciendo la investigación no he encontrado esa cuarteta de Nostradamus que asociara este tipo de evento. Sin embargo, la posibilidad de búsqueda y hallazgo de vida en otro planeta o en otro lugar del espacio siempre está allí como una posibilidad de un evento de escala mundial, y un evento que marque un antes y un después en la historia de la humanidad. Muy interesante, pues las profecías de Nostradamus siempre han sido muy famosas por su naturaleza críptica y simbólica, lo que ha permitido muchas interpretaciones a lo largo de muchos de los siglos. Para el año 2025, algunos estudiosos y seguidores creen que sus escritos podrían referirse a eventos casi siempre como desastres naturales, tensiones geopolíticas o avances tecnológicos, aunque la falta de precisión y la ambigüedad de sus cuartetas, justamente como lo decías, hace muy difícil esclarecer una conexión clara con las fechas específicas. Muchos de los cumplimientos de estas profecías de Nostradamus, como las guerras mundiales o el ascenso de figuras como Napoleón o Hitler, se ven como interpretaciones posteriores que coinciden con hechos históricos. En cuanto al 2025, pues yo creo que no hay un consenso claro sobre qué eventos se pueden predecir, y los seguidores a menudo buscan patrones en los acontecimientos actuales para vincularlos con sus escritos. No obstante, el impacto cultural y místico de sus profecías sigue siendo muy notable, aunque siempre con un grado considerable de especulación, que casi siempre se le puede aplicar sobre todo a esos profetas muy antiguos que de alguna forma utilizan medios de evidencia como el agua y como que casi logran ver imágenes mentales, pero que nunca pueden llegar a dar cosas aproximadas como el manejo del tiempo, las fechas o algo para que sea como mucho más concluyente.
Sí, el tema de Nostradamus es fascinante y también lo hablamos en la primera temporada de nuestro Club del Misterio. Hay algo que yo recordando, escuchando a Andrés, en el año por allá 80, 85 tal vez, salió un video, creo que fue en el año 82, salió un video de Orson Welles, hizo una película hablando de las profecías de Nostradamus. Y uno en esa época veía ese video y pues se imaginaba que eso era más próximo y casi todos pensábamos que iba a ser para el año 2000. Pero hay ciertas particularidades de ese video que me llaman la atención de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, y es que en ese video la interpretación que le daban a las profecías de Nostradamus era que en el momento de esa tercera guerra mundial se iban a unir dos países o dos razas para atacar a Occidente, y era Rusia y la segunda era la China. En ese momento pensábamos que era China, pero resulta que hace un mes nos dimos cuenta que no era China, sino era Corea del Norte. Y esa unión entre Corea del Norte y Rusia hace que el panorama o ese rompecabezas se vaya armando. Entonces hay que tener pues una mirada muy crítica frente a estas profecías, pero también identificar los rasgos que se van dibujando poco a poco a medida que va pasando la historia y comenzamos a identificar qué es lo que va a ir sucediendo. Hay un tercer elemento que en las profecías de Nostradamus, o al menos en esa película de Orson Welles, entra a jugar, y es el Medio Oriente. Él habla de un príncipe del Medio Oriente, pero en este caso pues no, por lo menos no se ve en un panorama cercano, pero pues sí, esa unión entre Rusia y esa cultura oriental como lo es Corea del Norte es muy interesante porque pues obviamente la vemos ya prácticamente hecha una realidad. Es momento de cerrar este episodio del Club del Misterio, pero antes de despedirnos queremos agradecerles por habernos acompañado en esta fascinante aventura llena de enigmas y emociones. Recuerden que el misterio nunca descansa, y para seguir explorando juntos estos senderos de lo desconocido, los invitamos a mantenernos en contacto a través de nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, @Club del Misterio, Spotify, Club del Misterio, Facebook, @Misterios Club, Instagram, @Misterio Club, y en X, Misterio Club, para estar al tanto de nuestras novedades, participar en encuestas y debates, y compartir sus propias experiencias y teorías. Así que no se desconecten, porque el misterio siempre nos aguarda en cada rincón. Hasta la próxima, y que los enigmas los acompañen. Muchas gracias por su amable compañía en esta aventura con el suspenso, la ciencia y la conspiración. Nos esperan muchas más historias sin resolver. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima cita de El Club del Misterio.